dando una bienvenida formal a esta, no sé, una iniciativa que se nos ocurrió con Clara, hablando con las compañeras, con Ali, ante una inquietud de por lo menos nuestra sede que fue la de seguir formándonos en este nuevo diseño curricular, más allá de que Ali lo viene haciendo y nosotros lo aprovechamos mientras pudimos en el Caracachó, bueno, donde se venían haciendo. Así que, nada, lo que se nos ocurrió hacer un Zoom para capacitarnos de esta forma, porque la verdad que el nuevo diseño curricular está buenísimo y yo siento que es súper necesario para los docentes que inician las clases. Así que, nada, yo agradezco a Ali, bueno, a Clara, a todo el equipo que pudieron hacer posible este Zoom, y a los profes también que se sumaron. Y no sé, Ali, si quieren decir unas palabras. Bueno, agradezco también a las autoridades, a la coordinación, que también de alguna manera están ahí presentes como para que esto se pueda hacer posible, si no, no se puede. Eh, y nada, yo quiero que aprovechen los profes porque yo la hice esta capacitación con Ali y me resultó, más allá de que había leído el nuevo diseño, me resultó súper bien didáctico y necesario. Así que aprovechemos estos minutos para preguntar y bueno, para aprender. Dale, Buenísimo. buenísimo. Tomo la palabra y hago una pequeña presentación de Ali, aunque creo que todos la conocen. Bueno, además de agradecer la presencia de todos y todas, contarles que, bueno, Alicia es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. También es magíster en Investigación Educativa y doctora en Ciencias Sociales, investigadora principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y directora del Centro de Investigación en Educación del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Es profesora titular ordinaria de la Cátedra de Orientación Educativa y Práctica Profesional en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata y docente de posgrado en universidades de Argentina, Brasil, El Salvador y Colombia. Ha sido asesora del Instituto Nacional de Formación Docente y de la Dirección General de Cultura y Educación entre 2007 y 2015, y desde el 2022 es curricularista en la Dirección de Educación de Personas Jóvenes, Adultas y Adultas Mayores, y por supuesto coautora del diseño curricular para la educación secundaria de jóvenes y adultos, de la Dirección General de Cultura y Educación. De más está decir que Ali tiene una amplia y más que reconocida trayectoria en la educación de jóvenes y adultos. Así que bienvenido. Bueno, Vero, muchas gracias y muchas gracias a todos quienes estamos aquí. La idea es que esta sea una conversación sobre el diseño curricular, más allá de que yo voy a presentar algunos aspectos centrales, pero bueno, la idea es que conversemos, que hagamos preguntas, que tratemos de sacarnos todas las dudas que tengamos, porque bueno, estamos frente a un nuevo diseño y eso nos implica la aplicación este año del tercer año. Por ahí algunos profes, si ustedes tienen experiencia y han trabajado en los primeros o los segundos años de este nuevo diseño curricular, ya estaban trabajando con el diseño nuevo. Para los que son profes en tercero, este es el primer año porque se fue aplicando conforme fueron pasando los años, ¿no? Hasta llegar a completar el tercer año, que lo hicimos este año. Este diseño curricular, eh, hay dos cosas que me gustaría decir antes de meterme de lleno en el diseño, ¿no? La primera es que este diseño se hizo con un equipo que además de hacer el diseño, unos meses antes del trabajo con el diseño curricular, se hizo una consulta a profesores, a estudiantes, a directivos, a inspectores, a miembros de organizaciones sociales, preguntando algunos aspectos que tenían que ver con cómo venían trabajando para incorporar a este nuevo diseño todas esas sugerencias que nos hicieron quienes participaron de la consulta. Entonces, en principio es un diseño que se apoya en una consulta que se hizo para profesores. Y en segundo lugar, este diseño era un diseño muy necesario para hacerlo, porque el diseño curricular anterior que teníamos era del año 95, se había aprobado en el marco de la Ley Federal de Educación,
donde la modalidad de jóvenes y adultos no existía como modalidad, sino como régimen especial, y se consideraba un nivel educativo remedial, esto es, un nivel educativo donde pudieran insertarse personas que habían fracasado en la escuela primaria o en la escuela secundaria y que querían completar su escolaridad en otro momento de su vida. Después, cuando se aprobó la ley nueva de educación en el 2006 y se aprueba en el 2007 la ley provincial de educación, ahí dejamos de ser un régimen especial y nos convertimos en una modalidad. Eso nos dio otra jerarquía dentro de la ley de educación y dentro de la estructura de los sistemas educativos en todas las provincias del país. Nos permitió pensar en diseños curriculares nuevos y sobre todo porque la educación de adultos dejó de considerarse un régimen especial para considerar un derecho de acceso a la educación para todas las personas que no habían cumplido su escolaridad en la trayectoria, en las edades o en el tiempo que el sistema educativo lo prevé. O sea que la modalidad pasó de ser un régimen especial para atender personas con fracaso escolar a ser una modalidad que restituye el derecho a la educación. Entonces ustedes van a ver en el diseño curricular que hay como dos grandes pilares que sostienen y que son parte de la tradición de la educación de jóvenes y adultos. Uno es la educación popular, que toma toda la historia de la educación popular latinoamericana, que tiene una historia muy fuerte, de la mano de la educación de jóvenes y adultos desde la década del 70 en adelante. Y el otro gran pilar que toma es la pedagogía del territorio, ¿no? Entendiendo que todas nuestras propuestas pedagógicas tienen que tener arraigo en los territorios y que se tiene que reconocer los saberes y las prácticas de los sujetos territoriales. Esos son como los dos grandes pilares. Esa es una primera cosa para, digamos, estas dos cosas que yo les dije como una introducción al diseño. Pero este diseño, a diferencia del diseño anterior, pero sobre todo a diferencia de los diseños curriculares que están aprobados para otros niveles, por ejemplo, a diferencia del diseño curricular de secundaria, que probablemente sea el que ustedes más conocen por su formación o por su experiencia, a diferencia de ese diseño, este diseño no está estructurado por años, sino que está estructurado por módulos. Entonces nosotros trabajamos en lo que se llama una estructura modular y además implica el trabajo colectivo entre los docentes de un mismo módulo, ¿sí? O sea que si yo soy docente de tercer año, vamos a decir en años para que nos entendamos todos, yo soy docente de tercero primera, que sería el módulo 5, o de tercero segunda, que sería el módulo 6, soy miembro de un colectivo de docentes que tenemos que pensar juntos y juntas las tareas que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Eh, Esto lo digo porque nos interpela de manera distinta. En general los profesores estamos muy acostumbrados a trabajar solos, a hacer nuestro proyecto, nuestra planificación, con nuestros contenidos, con los contenidos que dice el diseño curricular y las llevamos adelante. El diseño de adultos trata de no hacer eso, ¿no? Trata de que salgamos de la lógica de ser el profesor individual y que nos metamos en la lógica de ser un actor colectivo que va a enseñar a los estudiantes a partir de los saberes y de las situaciones problemáticas que nuestros estudiantes nos presenten. Entonces ahí hay algo que nosotros, que esto estamos entre militantes, por lo tanto yo estoy hablando, entiendo que estoy hablando con profesores, pero entiendo que estoy hablando con militantes también. Ahí hay una tarea militante que tenemos que hacer, que es la de juntarnos, todos los profes, todas las profes, y ponernos a planificar de manera colectiva. Yo supongo que esto no hace falta que lo diga porque ya lo hacemos en las sedes, pero lo recalco porque es una de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Esto de decir, bueno, nos tenemos que juntar para planificar todos juntos. ¿Y eso de qué se trata? Bueno, de eso es un poco la charla que vamos a tener hoy. ¿De qué se trata hacer esa planificación? Nosotros, a diferencia de los CENS tienen unas horas pagas para reunirse entre los profesores para constituir lo que se llaman los círculos dialógicos.
Eso no se pudo aplicar en Fines todavía. Ustedes saben que Fines está pasando por un desfinanciamiento muy grande de parte del Ministerio de Educación de la Nación. La provincia se hizo cargo del plan Fines y es la única jurisdicción del país en este momento que tiene plan Fines. No hay en ningún otro lugar del país. Eh, por lo tanto, eh, las condiciones no son las óptimas, digamos, ¿no? Nos hubiera encantado que nosotros podamos tener horas pagas para reunirnos, nos hubiera encantado poder tener la figura del docente integrador de círculos y trayectorias, pero bueno, se prioriza el pago de los profesores. En esa situación es un poco en la que estamos. Entonces, juntarnos es un acto militante, ¿sí, Javi? No, estaba buscando cómo levantar la mano porque si quieren alguien acotar algo, levanten la mano, pero bueno, yo la levanté de hecho. Quería agregar para Luisa o para quienes no conocen más o menos el ámbito, digamos, los CENS y los fines, quería agregar eso, que los CENS adentro funcionan en las escuelas y después las sedes de fines funcionan en comedor, en diferentes espacios o en unos Exacto. propios espacios. Y un poco la diferencia que vos marcabas era eso, que en los CENS funcionan un poco más el nuevo diseño y en las sedes no alcanza por bueno, digamos, el presupuestario, el problema. No, yo porque capaz que alguno se marea o algo con el tema de los SENS, quería explicarlo mejor, no sé si se entiende, pero bueno, en los SENS funcionan muchas comisiones y bueno, además de las sedes que dependen de los SENS. Exacto. Bueno, ustedes pueden hacer lo que acaba de hacer Javier, que es levantar la mano o desmutearse y preguntar y conversemos, ¿no? No, la idea no es dar una charla, ni mucho menos, sino que todo lo contrario. Así que tomen la palabra cuando sientan que la tienen que tomar. Entonces, como les decía, una cuestión central para nosotros, que tenemos los fines con proyectos especiales, es esta tarea militante de juntarnos por lo menos cuando vamos a empezar las clases y conocemos a nuestros alumnos para que empecemos a planificar colectivamente. Eh, o sea, hacer un círculo dialógico dentro de cada una de nuestras sedes, aunque no tengamos reconocido el círculo dialógico como parte de la estructura curricular de fines, que es la misma que del CENS, no es que haya un currículum para fines y otro currículum para CENS, es el mismo, tiene muy pequeñas modificaciones que ahora las vamos a ver, pero en líneas generales es el mismo. Y como les decía, al trabajar en módulos, la idea es que nosotros tenemos que pensar que somos docentes de una asignatura al interior de un módulo. Por lo tanto, es importante esta idea de cuando vamos a hacer la lectura del diseño curricular, no ir solamente a leer el cuadradito de mi materia, con los contenidos de mi materia, sino leer todo el módulo, de qué se trata ese módulo, para que yo pueda saber cuál es el contexto problematizador. Ahora voy a explicar qué es esto, cuál es el contexto problematizador que lo encabeza, qué trabajo yo como profesor de tecnología, pero también, además de lo que voy a trabajar yo como profesor de tecnología, está bueno que yo sepa que va a trabajar el profesor de problemática social contemporánea, o el profesor de prácticas del lenguaje, o el profesor o la profesora de química, digamos, aunque no sepamos nada, pero está bueno que tratemos de leer todo el módulo para poder entender y poder construir diálogos de trabajo colaborativo con los profesores y las profesoras con los que compartimos un mismo módulo. Cada módulo son 5 materias, por lo tanto, ponernos de acuerdo para juntarnos y ponernos de acuerdo para planificar tendría que ser relativamente sencillo, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito la idea. Bueno, yo voy a compartir pantalla para ir explicando algunas cosas. Eh, pero no voy a hacer toda la explicación y después charlamos, sino que voy a ir cortando cada tanto, volviendo a la pantalla general, por si hay algunas preguntas, por si quieren comentar algo, ¿sí? Para que no se haga tan aburrido. Por ahí cuando hicimos las presentaciones en el Caracachov, como decía Javi, fue así medio como un choclo, pero bueno, ahora vamos a tratar de no hacerlo de esa manera. Eh, y como les decía, nosotros, salvo algunas modificaciones muy chiquititas, que en realidad son dos las modificaciones que tenemos, que es la ubicación de la materia matemática y de la materia prácticas del lenguaje, que
en el caso de prácticas de lenguaje está en el módulo 5, que sería un tercero primera, y matemática en el módulo 6, que sería un tercero segunda. Todo lo demás en la estructura del diseño es exactamente lo mismo. O sea que tenemos el mismo diseño para SENS como para fines. Eh, una primera cuestión que a mí me gusta siempre comentar es que este diseño curricular, a diferencia del diseño curricular de secundaria común, es un diseño que es bajamente prescriptivo. ¿Sí? No, la idea no es que estén prescriptas algunas cosas a nivel jurisdiccional y que otras cuestiones se puedan definir a nivel institucional. ¿Por qué hacemos esto? Porque la particularidad de la educación de jóvenes y adultos es partir del reconocimiento de los saberes de los jóvenes y adultos. Entonces, prescribir todo el diseño hace que las personas se alejen del diseño. Y lo que nosotros tratamos es que el diseño sea participativo, que los profesores se puedan involucrar, que los estudiantes se puedan involucrar, que los referentes de las sedes de fines se puedan involucrar, que las agrupaciones puedan tener un proyecto pedagógico para involucrarse. Entonces, lo único que está definido a nivel jurisdiccional son los ejes transversales, que ahora vamos a ver cuáles son. Y los contextos problematizadores, que son grandes grupos de situaciones problemáticas que constituyen la identidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos ejes transversales y contextos problematizadores como grandes grupos de problemas propios de la identidad bonaerense, y estos contextos problematizadores encabezan cada uno un módulo. Además, el diseño curricular tiene 3 niveles de definición que son de definición institucional. La determinación de situaciones problemáticas, de la cual partimos para enseñar, los núcleos conceptuales, que es esa red de conocimientos que llevamos adelante para dar clase, y los proyectos de acción, que son los proyectos que llevamos adelante en nuestras sedes junto con nuestros estudiantes, para que ellos aprendan a intervenir en la realidad a partir de los conocimientos que nosotros les damos. Entonces, tenemos ejes transversales, contextos problematizadores, situaciones problemáticas, núcleos conceptuales y proyectos de acción que tienen que darse al interior de cada uno de los módulos. Esto como cuestión general. Los ejes transversales del diseño curricular son 5: ambientes, trabajo, culturas, prácticas ciudadanas y educación sexual integral. ¿Esto qué quiere decir? Que estos ejes transversales tienen que ver con que nosotros, en todos los módulos, que son 6 módulos los que constituyen toda la educación de jóvenes y adultos, que se va a dictar en 3 años, en todos los módulos hay temas que refieren a ambiente, a culturas, a trabajo, a prácticas ciudadanas y a educación sexual integral. Entonces, estos son los ejes transversales de todo el diseño y que en mayor grado en algunos contextos problematizadores y en menor grado en otros, son los que están presentes en nuestro diseño curricular, y esto fue de definición jurisdiccional. O sea, esto lo definimos desde la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos 6 contextos problematizadores, uno para cada módulo o uno para cada cuatrimestre, si ustedes quieren, para decirlo más fácil, que encabezan cada uno de los módulos. Esos contextos problematizadores son ambiente y salud, conflictos en la construcción de un desarrollo sustentable, dilemas sobre ciudadanía y vulneración de derechos de grupos sociales, que constituyen el primer año de la educación de adultos, diversidad sociocultural e interculturalidad, tensiones, disputas y apropiaciones, desarrollo territorial, producción y configuraciones del trabajo, que constituyen el segundo año de educación de jóvenes y adultos, y el tercer año tiene 2 contextos problematizadores que son desigualdad en la disponibilidad, el acceso y la apropiación de las tecnologías como herramientas de organización social, y prácticas emancipadoras, demandas y organización popular. En el diseño curricular están descritos, yo casi les digo los nombres nada más, pero en el diseño curricular ustedes van a encontrar descritos
cada uno de estos contextos problematizadores. O sea, ¿qué se espera? ¿Qué entendemos por ambiente y salud? ¿Qué entendemos por dilemas sobre ciudadanía? ¿Qué entendemos sobre diversidad sociocultural? Y esto es muy importante porque cada uno de estos contextos problematizadores encabeza el módulo. O sea que si yo soy docente de primer año, yo tengo que saber que todos mis contenidos y todas las actividades que yo planteé están relacionadas con mi materia, pero también están relacionadas con los problemas del ambiente, la salud y los conflictos en la construcción de un desarrollo sustentable. Por lo tanto, las situaciones problemáticas que ustedes compartan con sus estudiantes tienen que estar enmarcadas en este contexto problematizador. Por eso es importante que ustedes compartan con los estudiantes el contexto problematizador, que les digan, bueno, ustedes este año van a tener 5 materias, pero las 5 materias vamos a estar abocadas a trabajar sobre, no sé, prácticas emancipadoras, demandas y organización popular. Bueno, esto se trata de tal cosa y leerlo, compartirlo, explicárselo en un lenguaje llano, de manera tal que nuestros estudiantes puedan pensar situaciones problemáticas que tengan que ver con el contexto problematizador. No sé si me entienden hasta acá. ¿Venimos bien? Sí, venimos Sí, bien. sí, venimos bien. Perfecto, buenísimo. Entonces, avanzo un poquito. ¿Cuáles son los insumos para la propuesta curricular en la práctica? Nosotros tenemos entonces módulos que están encabezados por un contexto problematizador bonaerense. Cada módulo está compuesto por propósitos formativos. Cada módulo tiene conocimientos básicos por áreas curriculares, tanto de la formación básica como de la formación orientada, y criterios de evaluación de los módulos y las áreas curriculares. Por eso les digo que es importante que ustedes lean todo el módulo para que puedan ir leyendo el contexto problematizador, los propósitos formativos, los conocimientos de todas las áreas curriculares, no solamente de la mía, y los criterios de evaluación de los módulos y de las áreas curriculares. Los desafíos de la propuesta curricular en la práctica tienen que ver con identificar y construir situaciones problemáticas locales. Esto es, el punto de partida de nuestros estudiantes tienen que ser situaciones problemáticas que sean locales. Poner a dialogar los saberes propios de la comunidad y de los estudiantes con los saberes disciplinares. Construir núcleos conceptuales como vías de problematización y estudio de las situaciones locales seleccionadas. Pensar, diseñar y poner en marcha planes de acción que se constituyen como cuerpos de conocimiento genuinos para la intervención social o para la intervención local en las problemáticas que presenten nuestros estudiantes. Entonces, estos son el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Tiene que ver con identificar las situaciones problemáticas, dialogar con los estudiantes, elaborar los núcleos conceptuales y elaborar planes de acción. La estructura curricular está pensado, el trabajo curricular integrado y multidisciplinar. La idea es superar la visión fragmentada de las asignaturas, por eso es que las asignaturas se organizan en torno al módulo. El módulo es un componente curricular que refiere a un campo de contenidos, ¿no? Estos campos de contenidos son esos contextos problematizadores que yo les leí hace un ratito. Constituye una unidad de sentido que organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de objetivar claves evaluables con un importante grado de autonomía en relación con la estructura curricular de la que forma parte. Los módulos son autónomos, si bien tienen un orden, pero por ejemplo, un estudiante podría empezar, no sé, la sede está con un tercero segunda, y nosotros tenemos un estudiante que tiene que hacer tercero primera. Bueno, puede empezar por tercero segunda y en el semestre que viene hacer tercero primera, porque los módulos son autónomos, tienen cierta autonomía unos de otros. Los módulos entonces son cuatrimestrales, cada uno se enmarca en un contexto problematizador, cada uno presenta las disciplinas de la formación básica y orientada, cada uno tiene un espacio que se denomina presentación,
Eso es importante que todos leamos la presentación del módulo, más allá de cuál sea mi materia, que todos leamos la presentación, porque ahí se enuncian las ideas centrales relacionadas con la integración disciplinar. Incluye propósitos formativos para orientar la tarea de selección de contenidos en función del grupo de estudiantes y los territorios donde se dé la propuesta. Se incorporan disciplinas o materias con su carga horaria y los criterios de evaluación del módulo en las áreas y se enuncian capacidades. El diseño curricular de provincia está organizado por capas. En realidad, lo voy a decir mejor, los diseños curriculares de adultos en todo el país están organizados por capacidades. Esto de la estructura modular también es una cuestión que viene de acuerdos del Consejo Federal de Educación, a los cuales suscribe la provincia de Buenos Aires, pero todos los diseños curriculares de educación secundaria y primaria de adultos de todo el país toma esta estructura modular. Acá les hice una captura de pantalla del Discúlpame, diseño Ali, curricular. Sí, acá Fernando hace una consulta, una aclaración. ¿Podés leerla, Fer, o transmitirla? Sí, es más que nada tener en cuenta eso que dice Alicia, me parece re importante, porque como bien decía Alicia en un primer momento, pensar en conjunto desde los docentes cómo planificar y cómo acompañar las diferentes trayectorias que han tenido en escuelas de origen nuestros estudiantes, me parece sumamente importante entender ese concepto de la autonomía de los módulos que tiene el diseño. exacto. Bueno, también me acompaña una perra. No sé si se escuchan los ladridos, perdón. Pero bueno, me parece muy importante eso, entenderlo, ya sea para no volver a coartar el derecho a la terminalidad de los estudiantes, Exacto, por un lado, y por otro lado, bueno, entender esa lógica para que no sea de alguna manera entrecortada en ese cuatrimestre, tercero, segunda, sexto módulo, quinto módulo. exacto, Nada, eso, clave. exacto. Y tomo un poquito lo que vos decís, Fernando, porque también otra de las cosas, esto de que todo el país tenga la misma estructura modular, no el mismo diseño curricular, pero sí la estructura modular, es para facilitar el tránsito de los estudiantes por el interior del país, porque una de las características de nuestra población son las migraciones, ¿no? Que la gente migra de una ciudad a otra, de una provincia a otra, y entonces esto no lo permitía el diseño del 90. Ahora nosotros tenemos un diseño que permite que la gente, si se va a vivir a Santa Fe, se le reconocen los módulos que haya hecho en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque tiene que ver con estos acuerdos del Consejo Federal. Sí, Javi. No, quería consultar respecto a eso porque, bueno, a nosotros también nos pasaba ese, lo llevo a la práctica de que, hablando de años, teníamos el segundo primera, el segundo segunda y no nos dejaban inscribir estudiantes ya con el año iniciado, digamos. ¿Esto cambia? Si es a través de los módulos, ¿se puede incorporar, por ejemplo, estudiantes no sé, que tienen que hacer, que vienen ay, no me sale cómo iría, pero por ejemplo, alguien que tiene que ir a segundo año y nosotros tenemos módulo 4 por ejemplo, podría incorporarse en el módulo 4 que sería en segundo segunda, O sea, o puede anotarse siempre y cuando la documentación que se le pide le permita anotarse. Si, si vos tenés un estudiante que tiene toda su documentación completa, no sé, que tiene noveno y que es un estudiante de tercer año, suponete que vos no estés dictando, tiene que hacer tercero primero y tercero segunda. Suponete que vos no estés dictando tercero segunda, perdón, no estés dictando tercero primera, lo anotás en tercero segunda y después cuando termine el año o en tu sede o en otra sede hace tercero primera. Lo que no se puede hacer es, estos enroques se puedan hacer entre años. O sea, entre el módulo uno y 2, entre el módulo 2 y 3, perdón, en el módulo 3 y 4 y en el módulo 5 y 6. Pero vos, un estudiante, no le podés decir, empezá por el módulo 6 y después vas al módulo 1. ¿Se entiendo, entiende entiendo, Joya, esto? sí, no sabía bien. Sí, sí, yo entiendo. Es Joya, intercambiable entre años. claro. Eh,
Pero la idea es que si, por ejemplo, está en condiciones de hacer un tercero o está en condiciones de hacer un segundo, y vos no tenés segundo primera, tenés segundo segunda, le decís, bueno, empezá por acá y después haces segundo primera. ¿Mm? Pero siempre al interior del año. Bueno, sigo otro poquito, así cerramos, cerramos ahora una cuestión que es que quería compartirles que tiene que ver con, esperen que estábamos acá. Yo les preparé una captura de pantalla para que ustedes vean. Así empieza cada módulo, ¿no? Dice, tomé cualquier año, ¿eh? Tomé módulo 5 y módulo 6, que sería tercero, pero todo esto se repite en segundo y se repite en primero. Nosotros tenemos un módulo 5, tercero primera. El contexto problematizador, o sea, la problemática que vamos a trabajar este año tiene que ver con la desigualdad en la disponibilidad, el acceso y la apropiación de las tecnologías como herramientas de organización social. Todos los módulos se empiezan con una presentación, es decir, ¿de qué se trata esto? Nos amplía esto. Por ejemplo, si acá nosotros vemos disponibilidad, acceso, apropiación de tecnologías y todo en general solemos pensar en las tecnologías digitales. Después, si nosotros leemos la presentación, nos vamos a dar cuenta que la presentación habla de un término mucho más amplio de las tecnologías, ¿no? Habla de las tecnologías este, como herramientas, como formas de trabajo, ¿no? Como configuraciones económicas. Entonces las tecnologías pueden ser las tecnologías de la formación y la comunicación, pero también las tecnologías pueden ser las herramientas de trabajo que disponemos para llevar adelante nuestro trabajo. La idea es que ustedes, además de leer la presentación del módulo, la compartan con los estudiantes, porque las situaciones problemáticas que después vamos a tener que trabajar con los estudiantes tienen que ver, por ejemplo, en el caso del módulo 5, bueno, ¿qué problemáticas se les presenta a ustedes en relación a la disponibilidad, el acceso y la apropiación de tecnologías? Y los alumnos van a tener que pensar problemas sobre eso, los problemas del territorio, los problemas de la zona, los problemas de la vida cotidiana en función de eso. Eh, en general suelen ir por el lado de las tecnologías digitales, pero bueno, no está mal. Les pongo un ejemplo. El año pasado, en un bachillerato libre en Berisso, los estudiantes se habían elegido como situación problemática en este módulo 5 las apuestas que hacen los jóvenes por el celular, ¿no? Hay una disponibilidad de una tecnología, pero ¿qué pasa cuando esa disponibilidad de una tecnología, en vez de servir como una herramienta de organización social, está sirviendo para el juego, para la timba? Bueno, esa es una situación problemática, pero esa es un poco la relación entre situación problemática, entre contexto problematizador y problema. No sé, en el módulo 6 tenemos prácticas emancipadoras, demandas y organización popular. El año pasado, por ejemplo, en nuestra sede, en Patria Compañera, una problemática que surgió en el marco de este contexto problematizador fue la de la inseguridad, ¿no? Y la de los jóvenes que delinquen. Pero se la pensó en términos de cómo pensar prácticas emancipadoras y prácticas de organización popular para prevenir la delincuencia juvenil, ¿no? O sea que la problemática no era la delincuencia, sino la organización popular en favor de la prevención de la delincuencia juvenil. Ahora, esto sale de una charla con los estudiantes. Nosotros tenemos que explicarles el contexto problematizador y conversar con nuestros estudiantes para ver qué quieren trabajar sobre eso, qué les interesa trabajar sobre eso. ¿Se entiende esto? Porque esto es crucial, ¿eh? El punto de partida de la planificación colaborativa es que hayamos definido una situación problemática con nuestros estudiantes. En una conversación informal, no hace falta que hagamos nada por... Nosotros el año pasado, por ejemplo, en nuestra sede, la conversación de los temas que les interesaba se dio en la clase de filosofía. La profesora de filosofía vino y dijo, bueno, che, este año los alumnos están interesados por esto.
Bueno, vamos por ahí, digamos. Alguien, un profesor se hace cargo, pero tiene que existir esa conversación, porque después todos ajustamos nuestras materias, ajustamos matemática, ajustamos eh, eh, Estado, sociedad y movimientos sociales, ajustamos inglés, ajustamos todas las materias en función de esa problemática que definieron los estudiantes. Por eso decía que detectar la situación problemática es clave, porque ese es el punto de partida. Perdón, estoy abriendo y cerrando una puerta porque mis perras entran y salen de... Estoy como Fernando, Estamos todos con animales, yo tengo mi gatito acá arriba. claro, Yo, quieren salir afuera y entrar, perdonen. yo aprovecho para contar un poco de la experiencia nuestra. Lo que Dale, hice yo fue que como que intervine en algunas de las clases, pedía permiso a los docentes para agarrar el pizarrón y hablar con ellos y definir así, digamos, sería como los ejes o el contexto problematizador para hacerlo con sí, ellos. Y un poco la idea nuestra ahora de hacerlo es vincular a todos los profesores, entonces nos imaginamos intervenciones mínimas en cada clase, para así se implican en cada conversación con los chicos, los dos profes, porque lo que me pasó fue que el cuatrimestre pasado lo hicimos, pero en una materia particular. Entonces, un poco la idea claro, ahora es hacerlos con los profes y nada, también el desafío docente, que yo no soy docente, es el de cómo pensar un proyecto pedagógico en el inicio para después ir reformándolo, ¿no? Porque es como un proceso que claro, lo vas haciendo sobre la marcha, por así decirlo. Entonces a muchos profes les cuesta porque muchos venimos con estructuras, yo voy a dar esto, quiero dar esto y quiero terminar con esto, sí o sí. Entonces también fue como un tira y afloje de parte de la sede para poder, digamos, que todos estemos contentos con el proyecto y que todos podamos darlo. Así que nada, esa fue nuestra experiencia, era como que la vamos a tratar de mejorar de esa manera, tratando de vincularnos en cada materia un poquito y de alguna manera vincularnos porque con los profes podíamos hacer un Zoom o algo, pero faltaba la otra pata que es la de los claro. estudiantes y nada, entonces esa es la próxima que vamos a intentar hacer. Está bueno que lo hayas dicho, Ali, cómo surgió la de ustedes, porque a mí me interesa saber cómo la están llevando a cabo también en las otras Claro, sedes. exacto. Nosotros lo que hicimos fue, a partir de la conversación que trajeron los profesores, en este caso pongo el ejemplo de tercero segundo, a partir de la conversación que trajo la profe de filosofía, lo que hicimos fue después juntarnos nosotros y planificar los núcleos conceptuales y el proyecto de acción en función de esta inquietud que había traído, que trajo la profesora de filosofía, ¿no? Eso fue un poco. ¿Alguien quiere contar cómo en otra sede, cómo están trabajando? Acá en la sede que tenemos nosotros de lo que es Movimiento Mayo CTA, también cursaron un quinto módulo, tercero primer tramo, y la docente que estaba en problemática social contemporánea, por Radio Pasillo, a ver, plantel docente que se conoce y que tienen años trabajando y que compartimos proyecto político pedagógico, entonces el entendimiento es rápido y fácil. Pero bueno, en ese cruzarse de ir y venir entre una docente y otra docente en práctica de lenguaje, aunaron entre práctica de lenguaje y, por ejemplo, textos periodísticos o de alguna otra temática que podía llegar a estar trabajando la profesora en práctica del lenguaje, lo unió con problemática social contemporánea que más o menos podían tener los mismos años en lo que era la historia del siglo XX. Rodolfo Walsh, Bien, por un lado, en práctica del lenguaje, en otra parte de problemática social contemporánea, estaban viendo pre y post dictaduras, entonces ahí ya lo podían hacer. Y cuando lo cruzan al profesor de tecnologías, ¿qué están viendo ustedes? Vamos a empezar a intervenir ahí. Entonces le dicen más o menos qué estaban viendo y el profe les dice, bueno, nosotros podemos plantear desde la materia mía hacer toda una geolocalización de un montón de centros clandestinos de detención que claro, hubo. exacto. Entonces ahí empezaron a complementarse entre problemática social, lo que tenían que ver en historia, lo que tenían que ver con práctica del lenguaje y las diferentes maneras de hacer distintas maneras
del discurso y bueno, y las nuevas tecnologías, ¿no? Exacto, claro. Bueno, ven, eso es importantísimo, pero lo importante, por eso siempre lo importante es tener un problema común, una situación problemática común. No siempre se pueden enganchar todos los profesores. A veces si la enganche es muy forzado, más vale no hacerlo. Pero en Química general, quedó afuera. claro, exacto, exacto. Nos pasó Suele con física también, que no podía, no, yo me preguntaba a él con toda la intención del mundo cómo me echarlo a un proyecto cultural y no podía, no A pude mí encontrar. siempre se me ocurren cosas, no sé si después los profesores pueden, viste, jugársela tanto, pero claro, yo creo que siempre algo se te ocurre, seas de química, de matemática, de física, siempre algo se te exacto, ocurre. Sí, claro. ahora mientras ella hablaba yo iba pensando cómo, pero claro, yo lo puedo vincular, pero necesito que tengan una base. Si no tienen una base muy general, no puedo relacionarlo, porque sí es, enseñar Claro, ciencias no es lo mismo. Entonces, primero yo venía pensando mientras vos hablabas, me concentro en lo muy general para poder hablar el mismo lenguaje y después incorporarlo a una situación problemática y aplicar esa base. Lo estaba pensando mientras hablaban. exacto, perfecto. Por eso digo que a veces se da la suerte de que podamos articular las 5 materias y a veces no es fácil articular las 5 materias. A mí también, siempre se me ocurre cómo, pero, pero a veces las articulaciones no se dan en el mismo momento, como decía Andrea, ¿no? Por ahí yo sé que están trabajando tal temática, pero lo voy a empezar un poco más adelante del Claro. cuatrimestre, porque estoy trabajando, tengo que trabajar tal cosa, ¿no? Eso puede pasar y está perfecto. Pero lo importante es que nosotros tratemos de pensar nuestros contenidos en función de esas situaciones problemáticas, porque es donde viene la voz de nuestros estudiantes y las necesidades de nuestros estudiantes. Y después pensar el proyecto de acción, o sea, el proyecto de acción entendido como la intervención concreta que van a hacer a partir de esas situaciones problemáticas. No porque nosotros vayamos a resolver el problema de la inseguridad o No, porque por nosotros supuesto. vayamos a resolver las problemáticas que tienen que ver con el acceso a las tecnologías, sino simplemente decirles, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde este lugar que estamos, desde una sede de fines para empezar a revertir algo de esto? Entonces, bueno, a veces surge, bueno, hagamos un video de difusión o hagamos un tríptico para repartir en la calle o preparemos un informe para que supuestamente le vamos a presentar a un concejal para que atienda tal problemática. Bueno, esas son producciones que pueden colaborarse un poquito desde cada materia y en eso se convierte el proyecto de acción, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando porque vamos a charlar del proyecto de acción más adelante. Pero lo importante entonces es esto, ¿no? Que nosotros podamos compartir entre todos los docentes juntos la lectura de la propuesta curricular, entendiendo esto, ¿no? Que el módulo empieza por una presentación, que el módulo tiene además tiene sus propósitos formativos, entonces nosotros tenemos que pensar en que estos propósitos formativos los tenemos que cumplir entre todas las materias, porque no hay propósitos formativos por materia, hay propósitos formativos del módulo. Entonces estos propósitos formativos son del módulo 5 acá, del módulo 6 acá, y eso quiere decir que en el módulo 5 todos vamos a trabajar todas las materias para esto, y en el módulo 6 todos vamos a trabajar para esto. Y el módulo además ofrece criterios de evaluación del módulo, no de mi materia, sino del módulo. Entonces yo tengo que pensar que mis alumnos tienen que tener estas capacidades, tienen que poder alcanzar estas capacidades y para eso tenemos que trabajar todos juntos los docentes del módulo para que nuestros alumnos puedan llegar a tomar estas capacidades. Por eso a mí me parece que cuando nosotros leemos el diseño, lo ideal es que leamos el módulo, que leamos los propósitos formativos, que leamos los criterios de evaluación y que después vayamos a nuestras materias, ¿no? Yo tuviera que aconsejar cómo leer el diseño, aconsejaría eso. Vamos primero por la formación, por lo que tiene que ver con la descripción del contexto problematizador, vamos después por los propósitos formativos y vamos después por los criterios de evaluación.
Una vez que nosotros tenemos la situación problemática, lo que tenemos que hacer es construir un núcleo conceptual. ¿Qué es el núcleo conceptual? ¿Qué hacemos ahí para construirlo? Ahí es donde nos sentamos todos los profesores juntos y decimos, bueno, este es el problema que vamos a trabajar este año. Yo desde mi materia lo voy a enfocar de tal manera. Vos desde tu materia lo vas a, no sé, Javier lo va a enfocar de tal manera. Andrea lo va a enfocar de otra manera, Fernando lo va a enfocar de otra manera. Cada uno de nosotros contribuimos y armamos una red conceptual, una red de conceptos mínimos que necesitamos para trabajar esta situación problemática. ¿Eso quiere decir que solo vamos a enseñar esos conceptos mínimos? No, nosotros tenemos que enseñar más que lo que vamos a enseñar en la situación problemática, pero vamos a tratar de que todos nuestros contenidos se acerquen a esa situación problemática que nos ayuden, que nos piden nuestros alumnos. Entonces, los problemas pueden enunciarse como preguntas, se pueden enunciar como proposiciones, pero es necesario contextualizar la problemática en un tiempo y un espacio para el trabajo de elaboración del núcleo conceptual. Lo vamos a hacer en tiempo presente, vamos a hacer una coordenada histórica. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? Eso es algo que nosotros tenemos que discutir como parte de la construcción del núcleo conceptual. El núcleo conceptual, entonces, como decíamos recién, se abre, en el momento que armamos el núcleo conceptual, se abre una red de conocimientos que son los que permiten articular los contenidos de las diferentes materias respondiendo a la situación problemática de la cual partimos. Si nosotros partimos de una situación problemática, como yo les decía hoy, que tiene que ver con la prevención de la violencia juvenil, vamos a armar una red conceptual con los conceptos de filosofía, con los conceptos de matemática, con los conceptos de educación física, con los conceptos de artística, ¿no? De todas las materias, para ver cómo contribuimos a armar, desmenuzar ese problema para que podamos interactuar desde el conocimiento con ese problema, ¿no? En eso consiste el núcleo conceptual. Y esto lo paso. Y lo importante es que nosotros pensemos en un proyecto de acción, es decir, qué intervenciones, qué tipo de intervenciones les vamos a proponer a nuestros estudiantes para que ellos puedan aplicar. El conocimiento no se aplica, pero lo digo así para que sea más fácil para entendernos todos, para que ellos puedan aplicar en una situación concreta todo lo que aprendieron durante ese cuatrimestre. Entonces, el proyecto de acción es un espacio donde se plasman en la intervención aquello que se trabajó en la situación problemática. Tiene que incluir los saberes de todas las materias y tiene que ser factible de ser realizado. ¿Sí? Tiene que ser algo que con los recursos que nosotros tenemos en la sede y con los recursos que tienen nuestros estudiantes, nosotros lo podamos hacer. Y tiene que suponer intervenciones concretas, superando la idea de la muestra, que es muy común en el territorio. Es muy común en el territorio, en los CENS, en los fines, esto de la muestra de fin de año. Yo no digo que no la hagan, pero son dos cosas distintas. Una cosa es hacer la muestra de fin de año y otra cosa es pensar el proyecto de acción. El proyecto de acción tiene que ser un proyecto común que arman entre los 5 profesores, que tiene que terminar en un producto y que ese producto concreto tiene que contener saberes de las 5 materias que tuvieron en el módulo, ¿sí? Eso es el proyecto de acción. Después, si nosotros queremos hacer una muestra, la hacemos, no hay problema, pero tengamos en cuenta eso, ¿no? Que el proyecto de acción está relacionado con el contexto problematizador, con la situación problemática, con los contenidos que elegimos y con algo que nos haga pensar en cómo intervenimos sobre esa situación problemática. Puede ser una radio abierta, puede ser armar un folleto, puede ser hacer un mural, puede ser armar un informe, un video, lo que a ustedes les parezca, pero tiene que ser algo concreto que les permita a los alumnos volver, ¿no? Que sea una cosa recursiva, que ellos puedan volver a ese principio cuando estuvieron pensando en la situación problema y decir, bueno, yo me planteé este problema, pero ahora sé todo esto y todo esto que sé me permite pensar
en una pequeña intervención para tratar de resolver ese problema. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer? Súper clara como siempre. Gracias, Fernando. Sí, a nosotros nos ha ayudado cuando estamos trabajando con los profes como para que ellos tengan una hipótesis, que no piensen que el proyecto que inicialmente se hizo es el que efectivamente se va a realizar tal como lo planificaron. Es una Exacto. hipótesis de trabajo, ¿no? Después hay tantas cuestiones para ver, porque los mismos estudiantes, a partir de lo que saben, de lo que se cuestionan, de lo que les interesa y se proponen, te van orientando, te van haciendo los ajustes. Hay docentes más o menos flexibles, pero bueno, quienes saben sobre educación popular y quienes tienen intenciones de entrar en diálogo con otro tipo de enseñanza y de didáctica, seguramente van a ser flexibles para incorporar esos intereses y modificar la propuesta. Ese es un primer nivel de diálogo seguramente que incide en la modificación de la propuesta. El otro es cuando entras en diálogo con tus compañeros de profesorado, con tus compañeros docentes, porque tal vez a alguno se le ocurre trabajarlo desde una perspectiva o un tipo de problema que no es el que centralmente habías elegido al principio, y eso hace que se modifique tal vez entonces esa propuesta inicial para poder integrarse, ajustarse, implicarse a la propuesta de un otro, de una otra. Por lo tanto, a ver, uno hace una proyección porque tiene que saber para dónde va inicialmente, pero pueden venir tantos avatares y tantas modificaciones según uno a veces se pueda tolerar, pueda bancar y pueda continuar, porque hay docentes que dicen, ¿cómo me voy a meter en este terreno donde no tengo conocimientos? Pero tiene una base de conocimientos que en realidad le permite poder avanzar sobre nuevos conocimientos que tal vez no tenía propuestos, que tal vez nunca había enseñado, pero que le resultan desafiantes y pueden ser muy interesantes inclusive para abordarlos como motivo de enseñanza. Eso tal vez Exacto. es lo que más hay que trabajar con docentes, que es una propuesta inicial que puede tener múltiples modificaciones, pero que si uno se queda en la rigidez de la disciplina, de la lógica de la disciplina, o en la propuesta inicial tal como se hizo, seguramente va a ser mucho más difícil poder articular. Claro. Y además este diseño curricular implica implicar a los estudiantes en la definición curricular. Entonces yo puedo armar un proyecto más o menos general de mi materia, pero después ese proyecto va a sufrir modificaciones porque yo voy a trabajar en función de las cuestiones que se plantean como situación problemática para los estudiantes, que es mucho más que los intereses. A veces muchos docentes dicen, ay, no, yo parto de los intereses de mis estudiantes, pero nadie se interesa por lo que no conoce. ¿No? A todos nos interesa lo que conocemos, nadie se interesa por lo que no conoce. Y nuestra función como docentes, y más lo digo bien desde el marco de la educación popular, es ampliar el mundo de referencia de nuestros estudiantes, ¿no? No vienen acá estos estudiantes para confirmar lo que saben. Los estudiantes vienen para aprender más de lo que saben, inclusive a veces para confrontar lo que saben o confrontar sus creencias con otras ideas. Nosotros a veces venimos con estudiantes que tienen ideas absolutamente de sentido común y que nosotros tenemos que con nuestros conocimientos poner en cuestión esas ideas. Y así aprendemos los adultos, ¿no? Desde la psicología del aprendizaje se plantea que los adultos aprendemos por conflicto, el conflicto de lo sabido para alojar lo nuevo. Y bueno, los estudiantes tienen que entrar, qué sé yo, si los estudiantes creen eh, que está bien, o sea, que está bien que solamente tengan plata los que trabajan y los que cobran planes son todos vagos, bueno, eso es un concepto que tenemos que poner en cuestión, ¿no? ¿Cuál es la estructura social? ¿Qué es lo que hace que algunos
tengan trabajo y otros no, que todo no es mi esfuerzo, ¿no? Esta idea de que yo tengo, no sé, tengo esta lapicera porque me rompo trabajando. Bueno, no, ¿cuáles son las condiciones? No es que solo vos, sino que hay condiciones sociales, condiciones estructurales, presencia del Estado, ausencia del Estado, que hace que podamos tener más o podemos tener menos. Entonces, está bueno que nosotros confrontemos las ideas de nuestros estudiantes. Si partimos solamente de los que les interesa, estamos haciendo una estafa. Nosotros tenemos que enseñar más de lo que les interesa. Y acá tenemos el compromiso de tratar de que el estudiante no aprenda las situaciones de manera fragmentada, sino que las pueda aprender en lo posible de la manera más unificada posible en ese diálogo que hacemos los profesores. Entonces los profesores tenemos como un doble compromiso acá en la modalidad de adultos, el de trabajar con nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes aprendan y el de trabajar colectivamente con mis colegas de módulo en favor del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Son como esos dos grandes desafíos que nosotros tenemos, que esto no es fácil porque no estamos acostumbrados a trabajar así, un poco como lo decía Javier, lo decía Clara recién, hay, todos los profesores fuimos educados para cerrar la puerta del aula y hacer lo que yo decida. Acá no, acá el aula se abre porque se parte de las situaciones problemáticas que plantean los estudiantes, de los problemas del territorio, y acá la puerta se abre porque si yo soy profesora de prácticas del lenguaje y Javier es profesor de tecnología, yo tengo que poder escuchar lo que Javier me dice y Javier tiene que poder escuchar lo que yo le digo, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que viene a proponer este diseño. Para terminar, les quería mostrar un ejemplo de núcleo conceptual. Es el ejemplo que está en el diseño curricular, en que comparto la pantalla. Se me fue acá está, se me había ido el PowerPoint, no lo veía. Ahí está. La idea es compartirles un ejemplo. Acá es un ejemplo de módulo. Acá yo tomé el módulo 1, que es ambiente y salud, conflictos en la construcción del desarrollo sustentable. Y este módulo tiene que ver, fíjense que hay varios conceptos acá. Está el concepto de ambiente, está el concepto de salud, está el concepto de conflicto, está el concepto de construcción social y el concepto de desarrollo sustentable. Ya el mismo título del contexto problematizador me da pistas para pensar cuáles son los contenidos mínimos de las distintas asignaturas que tendríamos que ir trabajando. Acá en este ejemplo partíamos de una situación problemática hipotética, que puede ser una situación problemática que plantee algún grupo de estudiantes. ¿Existe una tensión entre la preservación de los humedales y su uso para el desarrollo local? Esta es una problemática que pensamos mucho para las zonas como Berisso, Ensenada, por ejemplo, ¿no? Es una charla que tuvimos en una experiencia de hace varios años atrás, cuando no estaba este diseño, que habíamos hecho en Berisso, donde una de las cuestiones que les preocupaba a los estudiantes era, ¿qué hacemos con los humedales en Berisso? ¿Dejamos que se asienten las industrias, que eso implica que haya trabajo? ¿O eh, construimos las industrias sobre los humedales, pero después se inunda gran parte de Berisso, porque el humedal que sirve para que drene el agua y no haya inundaciones, la ciudad se termina inundando porque nosotros privilegiamos el desarrollo por sobre la preservación? Bueno, esa es una situación problemática que puede tener cualquier grupo de estudiantes. Ahí buscamos cuáles son los conceptos disciplinares que nos pueden servir para esto, ¿no? Y ahí ya es mirando la presentación del módulo, el contexto problematizador y los propósitos formativos y los criterios de evaluación, ya aparecen algunos conceptos disciplinares. Por ejemplo, desarrollo sustentable, ambiente, salud, recursos naturales, estrategias de organización. Ay, perdón, me fui. Estrategias de organización, eh, y, ay,
esperen que me lo toma, estrategias de organización y poblamiento social, conflictos territoriales, aparecen pues, posibilidades para trabajar desde textos explicativos, expositivos, expresiones decimales, proporcionalidad directa, relaciones de producción, espacios urbanos, estado y sociedad, multiperspectiva, multicausalidad. Esos son contenidos que yo fui sacando de las distintas materias, ¿m? Y que nos pueden servir para abordar esa situación problemática. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que construir ese núcleo conceptual. Yo lo hice como una pregunta: ¿cómo se conjuga la tensión, conflicto entre la preservación del ambiente natural con la instalación de industrias sobre un humedal que generan fuentes de trabajo para la comunidad de pertenencia? Y acá está la red conceptual. Digamos, esto es, ¿qué contenido, qué seleccionaría yo de ciencias sociales para poder responder a esta pregunta? ¿Qué seleccionaría de matemática para responder a esta pregunta? ¿Qué seleccionaría de ciencias naturales para responder a esta pregunta? ¿Y qué seleccionaría de prácticas del lenguaje para responder a esta pregunta? ¿Mm? Ese es un poco el ejercicio que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos con nuestros profes, nosotros como referentes, acompañando el trabajo de los profesores, pero esa es la idea del trabajo que nosotros tenemos que hacer con los profesores, que los profesores vengan con el diseño curricular, que se traigan la compu, que lo traigan impreso, como lo tengan, pero que se vengan a la reunión, al círculo dialógico militante que hacemos en cada agrupación, que se vengan con el diseño curricular en la mano y que a partir de tener el diseño curricular en la mano digamos, bueno, esta es la situación problemática o estos son los temas o los problemas que les interesan a nuestros estudiantes. Bueno, a ver, vos desde prácticas del lenguaje, ¿cómo lo ves? Vos desde educación física, ¿cómo lo ves? Vos desde tecnología, ¿cómo lo ves? Vos desde problemática social contemporánea, ¿no? Que vayan dialogando y en función de hacer esa red conceptual, esa selección de contenidos para poder trabajar. Ahora yo insisto, si nosotros no logramos que no es nuestro caso, yo esto lo digo para otro, como siempre lo digo para los que no están acá, pero digamos, pero les pasa mucho a las sedes que tienen profes por designación por SAD, que después les cuesta mucho juntar a los profesores. En los CENS, a pesar de que tienen las horas pagas, a los directores de los CENS les cuesta un montón juntar a los profesores. A nosotros tenemos un compromiso militante, nos cuesta mucho menos. ¿Vos querías decir algo, Javi? Sí, porque creo que Luisa tiene por APD, ¿no, Luisa? O sea, son por designación virtual. Está muteada Luisa, pero creo que sí, ¿no? Sí, Buenas. nosotros todavía estamos, como estamos comenzamos recién el año pasado, ¿sí? Claro, Eh, no nos animamos a entrar todavía con proyectos especiales, ¿sí? está bien. Entonces, por ahora las designaciones son por SAT, eh, pero bueno, viendo lo que tú estás proponiendo acá, creo que aunque estemos en la modalidad con profes designados con SAT, yo creo que igual se puede ir haciendo un diálogo con los profes Sí, de ir por lo menos haciendo experiencia del diseño, ¿no? Y buscar los modos, ¿no? O sea, yo claro. creo que ahí tengo una profe de mis profes y justo quería hablar. Sí, Está muy buenas, bien. soy yo. Hola, Martina. Em, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué les iba a decir? No, eso que sí, que estaba en la sede de Luisa y que sí, que tomé por acto público. Y que me parece fundamental el nuevo diseño curricular. No sé si se escucha porque Se te se escucha escucha la perfecto. tele por ahí porque están los Escucha chicos bien. mirando una peli. Nada, que me parece buenísimo el nuevo diseño curricular para poder, nada, pensar el fin es como eso, como un ámbito de intervención comunitaria, digo, que es como, ¿no? Como Exacto. lo estamos planteando. Así que, no, contenta con el nuevo diseño, así que bueno, vamos a ver cómo podemos coordinar con el resto de los profes. Buenísimo, Martina. Sí, a veces nosotros Perdón, tenemos. Alicia, te Sí, quería, esa. quería hacer como una aporte acá, como que por ahí tú también nos puedes como tirar luces, ¿no? Escuchándote a vos, me doy cuenta que nuestros sense también todavía están como medio entendiendo el diseño, ¿ves? Porque
por Sí, ejemplo, ellos nos es así. habilitaron a nosotros, que yo lo daba con Javi, este cuatrimestre pasado, el anterior, justamente el combinado, ¿viste? O sea, nosotros Sí, estábamos, en ese momento abrimos primero segunda, pero nos permitieron incorporar alumnos para levantar la matrícula, ¿ves? Y ahora, digamos, esos alumnos que hicieron primera segunda van a cursar primera, ¿ves? claro, claro, Que hoy me pasó, por ejemplo, una mujer me dice, Luisa, ¿a qué grupo voy yo? Porque pierdo mis amigas. Y digo, pobre, claro, ¿viste? Se había hecho el vínculo con el grupo anterior, bueno, le toca como, bueno, ¿no? Sentir que va a tener que eso también ahí es algo que también hay que acompañar, ¿no? Pero bueno, tampoco cuando me lo plantearon desde el SENS, no me lo plantearon encuadrado desde el diseño curricular. Me lo plantearon como una posibilidad de que no perdiéramos la sede, que no perdiéramos la comisión y levantar la matrícula, ¿viste? Entonces, yo digo, si me lo hubiesen planteado también desde el lado del diseño curricular, con esto de los módulos, ojo, los otros dos argumentos también son muy válidos, pero digo, a uno le va ayudando a entender y a profundizar el diseño curricular, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, nada, Igual ahí, bueno, me pregunto qué pasa en los CEN que por ahí cómo nos pueden acompañar más y mejor a la sede, ¿no? No sé si algo claro. pasa, ¿no? Pero voy descubriendo también eso. No, yo quiero mencionar, no sé si ya estamos en la última etapa en el plan de acción, el proyecto de acción. Sí, dale. No, quería algo que me quedó, lo que más me quedó de eso, bueno, ahora aprendí, me re sirvió esto porque aprendí lo de los módulos que no sabía que se podían hacer como enroques siempre y cuando Sí, cumplan las condiciones. Que eso también yo no sé si desde el CENSE lo proponen o por lo menos no me han dicho. en Eh, general no te lo dicen. Y no, agrego lo de los proyectos de acción que a mí me sirvió y a la vez me complicó. Es que a la vez los docentes se evalúa eso y ese proyecto y cada docente evalúa individualmente o el trabajo, esa parte del proyecto de acción. Entonces, eso me da pie a mí a trabajar con los profes y decirle, che, bueno, todo esto que venimos construyendo, haciendo a través de nuestro proyecto integral, lo tenés que ir evaluando. Entonces, los implica más a los estudiantes y bueno, a los docentes a la hora de hacer Claro, esa partecita. Eh, exacto. Yo siempre sugiero que los docentes pongan, cada docente, que el docente tenga su calificación al estudiante y la calificación en relación al proyecto de acción. Y que después, si quiere, la promedie. Porque por ahí vos tenés un estudiante que anduvo recontra bien en prácticas del lenguaje y vos le querés poner un 10, pero no se comprometió para nada en el proyecto de acción. Dejó que todo lo hagan los compañeros. Bueno, no puede ser un estudiante de 10, porque una de las capacidades que se evalúan es la capacidad para el trabajo colectivo, para el trabajo colaborativo. Entonces yo puedo ser, haber andado recontra bien en matemática, pero si me, dicho acá entre nosotros, me cagué en mis compañeros y no contribuí nada en el proyecto de acción, ese estudiante no es un estudiante de 10. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar la evaluación de manera individual, pero también de manera colegiada, ¿no? Implica esa doble dimensión. Y la dimensión colegiada de la evaluación se hace por intermedio del proyecto de acción. Bueno, no sé si qué más preguntas, comentarios que tengamos. ¿Podremos tener acceso a la presentación tuya? Porque me Sí, pareció maravillosa. sí, 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 sí. Te la mando a vos, Javi, si querés, y vos se la mandás a Luisa. dale, dale, joya, me queda a mí Gracias, ya Alicia. también. Y te queda Está a vos también, buenísima. de paso. Sí, 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 sí. Anda dando vuelta por toda la provincia esta Ah, presentación. listo. Así. Yo tenía miedo de preguntar, ¿viste? Porque a veces No, no, no. lo Hay gente que haces no le y. gusta compartir los power, pero yo no Sí, tengo sí, muchas problema. veces pasa eso. No, joya, No, entonces. no, no hay problema. Yo se los paso. Lo Eh, importante, de- no, 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 lo importante, vuelvo a insistir, es en el trabajo colaborativo, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Ya sea, nosotros tenemos grupo de WhatsApp con los profesores, intercambiamos por ahí, pueden hacer las reuniones presenciales, las pueden hacer por Zoom, si por alguna razón los profes no se pueden juntar en la sede, pero lo importante es que tengan, tener una reunión así como esta que estamos teniendo hoy, ¿no? bueno, si, no sé si ya terminaste, Ali, si ya Sí, podemos sí, de yo alguna ya manera terminé mi presentación. finalizar. Yo quiero agregar algo que se me fue ocurriendo de los proyectos. Yo siempre digo a los chicos que una vez terminado el proyecto, que se hace algo colectivo,
eso ya le queda digamos, es una práctica realizada que le queda como para su currículum, le queda para no sé si es una resolución, una radio abierta, una experiencia que le suma un montón. Y yo por la experiencia, por lo que hemos hecho, es lo que más les queda. ¿Se acuerdan después de 2, 3 años? Hicimos esto, hicimos este canasto en el barrio por el ambiente, hicimos este evento. Y eso también le da digamos, un papel también muy importante a ese Sí. proyecto. Bueno, por mi parte yo agradecido, no quiero cerrar, sino que cierren ustedes, pero ya cierro yo de mi palabra de que nada, súper contento, agradecido, espero que le haya servido a los profes. A mí me ha servido, yo anoté y lo voy a pasar de nuevo y además me voy a quedar con el Power Funk que está buenísimo. Así que bueno, gracias Ali, gracias Padre Compañía y bueno, los demás que se han sumado por esta No, iniciativa que además, está buenísimo. un Sí, la placer. verdad que sí. Perdonen, yo no hablé, pero mm, yo soy de tecnología, Javier de tecnología, y me resulta muy interesante poder empoderar a los alumnos del barrio, de las problemáticas y de sus posibilidades, poder hacerlos conscientes de lo que pueden hacer y todo el potencial que tienen. Y este Sí, diseño creo que se lo brinda. sí, 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 tal cual es como vos decís, Javier, sí. Bueno, gracias. Gracias a vos. Yo quería agregar algo que en realidad tenía que ver con esto de la evaluación del trabajo colaborativo. Generalmente, cuando arranco, digamos, suelo transmitirles que es uno de los, digo, desconocía lo del diseño, pero igual siempre fue como uno de los pilares, ¿no? A la hora de la evaluación, como uno de los criterios, ¿no? Esto del compromiso con el espacio. Entendí, también para pensar en qué lugar estamos dando clase, ¿no? Y en qué lugar se da esa situación de aprendizaje, ¿no? Entonces, compromiso tanto como docentes como de ellos mismos con ese espacio que aparte, por ahí uno va desde otro lugar, desde otro barrio, pero el FINE generalmente se da en un lugar que para ellos ya es de referencia, ¿sí? Eh, por lo tanto, esto siempre sí del compromiso con el espacio. La cuestión del proyecto de acción como que lo pone todavía más sobre la mesa, ¿no? Exacto, exacto. Y nos da herramientas como docentes también, porque a veces nos vemos cuestionados en esto de, bueno, de tenemos que intervenir, ¿no? En esto de fortalecer la participación y el compromiso con el otro, porque el compromiso con el espacio implica eso, ¿sí? Y ahora hay un diseño que nos dice claramente qué es lo que hay que potenciar y es lo que hay que hacer. Así que me parece Exacto. genial. Bueno, buenísimo, gracias, Martina. Perdón, yo para agregar una cosita ahí que me pareció súper Sí, interesante lo que están diciendo todos, y está buenísimo el diseño, todo lo que plantea el proyecto y demás, en el sentido de que también te sirve esto de, como docente, poner en práctica por ahí muchas veces algo que uno ve en la teoría, o desde lo teórico en el aula lo da, ponerlo en acción, qué sé yo, por ahí yo soy docente de historia, y por ahí muchas veces plantear las ciencias sociales, o todo lo que es la rama de las ciencias sociales, en la práctica se hace muy complicado por ahí en los esquemas de las escuelas tradicionales, con todo lo claro, burocrático, con todo el problema que genere y demás. Muchas veces dependés del directivo o de la buena voluntad del directivo para poder llevar adelante los proyectos. Y claro. por ahí que esto sea así desde la acción y que se pueda dar con los demás docentes, algo que ahora se viene insistiendo mucho en las escuelas, que es lo interdisciplinario, o sea, el trabajo interdisciplinario por ahí está, es mejor todavía, o sea, está muy bueno para después poder llevarlo adelante en más espacios o en otros ambientes también escolares. Nada, Sí, eso, tal cual. sí. Es Muy interesante bueno, esto que vos sí. decís. El trabajo colaborativo debería ser en todas las instituciones, no solo en las de adultos, ¿no? Mm, sí, 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 Exactamente, tal cual. exactamente. Estamos muy atomizados todavía, con prácticas muy atomizadas dentro de cada materia, ¿no? Y los Exacto. saberes son interdisciplinarios todos, porque todos tienen, Todo. todos tienen componentes, elementos, conceptos, prácticas de muchos campos. Así que bueno, hay que abrirse a ese juego. Exacto. Bueno, no sé los profesores más nuevos por ahí que se incorporan a la educación de jóvenes y adultos, cómo ven este diseño, cómo ven esta orientación y como para hacer preguntas y plantear las dudas.
Yo Yo las soy nombro nueva. María, Vale, Yo Walter, soy nueva Lore, también, sí. Andrea. No, nada, yo lo único que se me ocurre en este momento decir, porque para mí es un mundo muy nuevo y la verdad que con esta presentación me doy cuenta que es mucho más nuevo de lo que yo pensaba para mí y estaba pensando hace unos minutos que creo que voy a aprender más yo que los chicos, lo cual realmente es estimulante para mí y me siento muy cómoda con todo lo que estuve escuchando porque sinceramente yo estoy dando clases y es muy difícil a veces que desde que te permitan involucrar tu disciplina con ideas, con Claro, esto de trabajo colectivo, con transmitirle a los chicos lo que pensás, y eso me parece que es enseñar con el ejemplo, con lo que sos, con la pasión que le pones, y cada vez eso por ahí no está bien visto en todas las escuelas o en las escuelas tradicionales. Y me parece que acá se puede desarrollar y aplicar, y eso exacto. me entusiasma muchísimo. Más allá de que todo lo que por ahí uno aprendió en la carrera, ahora lo podemos aplicar y realmente sentir que estamos enseñando algo que les sirva a los chicos. Eh, y poder integrarse con otros docentes, que también en las escuelas tradicionales es muy difícil, la verdad, muy difícil. Y también esto que decían me llama la atención de generar trabajo colaborativo que sea evaluable en los alumnos, porque los chicos están cada vez más divididos. Los adolescentes, vos vas a un curso y cada vez hay menos unidad. Hay grupitos, pero hay mucha división y eso genera y fomenta mucho más conflicto. Porque Claro, si vos le decís que vas a presentar un trabajo, que hay un trabajo colaborativo y que es evaluable, ya definitivamente tienen que comprometerse, ¿no? Porque eso es evaluable. En la escuela tradicional eso no está existiendo, no se está practicando. Y los chicos se están dividiendo cada vez más allá de estas grietas que hay y del conflicto natural que tiene el adolescente, yo veo poca unidad. Y eso hace que cualquier conflicto sea una chispa de violencia, porque claro, falta de unidad en los grupos. Me claro, parece genial que esto, que sea evaluable, que sea parte de la nota, que sea parte de la apropiación de los contenidos, ¿no? Que no sea solamente algo de la boca para afuera, sino que sea palpable. Me parece muy interesante lo que ustedes proponen. Así que creo que yo voy a aprender mucho más que los inscriptos y estoy muy contenta y realmente me siento muy cómoda con el grupo, por lo que escuché qué bueno. ¿Vos sos profe de qué, Andrea? de química. De química. Ujú. Ella va a estar en Villa Montoro. Ah, muy bien, Claro, buenísimo, allá. buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿alguien ¿Alguien más más? quiere? ¿Alguien más quiere decir algo? Vamos a ir cerrando, pero Maru, te veo con intenciones ahí. Estaba queriendo prender el micrófono y no podía. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy profe de sociología y no, por ahí tenía una pregunta en función de esto de pensar, este año voy a estar en metodología y me interesaba pensar, preguntarles cómo habían hecho, cómo es su experiencia para pensar el proyecto de acción. Si lo van pensando paralelamente a la clase, como si fuera como que van dividiendo la clase en dos, o si hay un momento del cuatrimestre en el que empiezan a abordar el proyecto más cerca de fin de año o de cierre del cuatrimestre, o bueno, si me podrían comentar más o menos cómo era su experiencia. Muchas gracias por toda la explicación, estuvo súper clara. Eso, la idea es que lo definan ustedes como profesores. Que usted, perdón que mi perra está muy Hermosa. hincha pelota y no me quedó otra que hacerle upa. Porque si no me llora al lado y me... No, eso es algo que pueden definir ustedes como profesores. Si ustedes pueden decir, bueno, vamos a estar todo el cuatrimestre dedicándolo a ir armando ese proyecto de acción, o si ustedes prefieren dejar los primeros meses para fortalecer los contenidos propios de la asignatura y por ahí los dos últimos Claro. meses dedicarse al proyecto de acción. Eso es algo que lo pueden charlar entre ustedes como profes. No es que tenga que ser de tal manera. Bien. Justo lo que iba a comentar es que una de las cosas que me resulta como más novedosa de esto que propone el diseño curricular es como que cada sede, cada fines, cada puede hallar su forma, ¿viste? O sea, como que Exacto. Sí, tampoco esa que es la te idea. plantea una única manera, un único modo, ¿no? No, no, no. Eso me parece que está buenísimo, ¿no? La idea Como, es que cada uno, en función de lo que traen los estudiantes, puede armar su forma y puede armar su propia identidad, ¿no?
Esa Y es a la nivel idea. organizativo también, o sea, como que Claro, cada sede pueda organizar con sus profes, con los estudiantes, ¿ves? Su modo, ¿no? exacto. Sí, sí, es así. Sí, esa fue una decisión que hubo que pelear mucho. Los diseños acá en la provincia de Buenos Aires, de inicial, de primaria, de secundaria, de superior, son prescriptivos. Mm. Nosotros tuvimos que discutir un montón la idea de que el diseño tenía que estar abierto, que se terminaba de concretar en la institución. Fue una pelea fuerte que tuvimos que dar, pero bueno, teníamos argumentos y la ganamos a la pelea. Bien. Bueno, Bueno, gente, sí, yo antes de despedirnos quiero agradecer enormemente a Javi como promotor de este espacio. No sé si alguien más estuvo ahí involucrado, pero sé que Javi, a mí me llegó la invitación por Javi. Javi y yo además venimos trabajando fuertemente en la mesa territorial de Tolosa, ahí militándola también del trabajo en bueno, red, no solo con fines, sino con todas las propuestas sociocomunitarias y en el entramado, armando el entramado de, de las instituciones y organizaciones sociales y comunitarias que habitamos Hernández y Tolosa, porque nosotros, como le dije, estamos en Hernández, pero hay fronterita con Tolosa. Y bueno, yo agradezco enormemente cuando ocurre esta magia, ¿no? O sea, como que nos unimos y nos fortalecemos juntos y juntas. Así que lo celebro y lo agradezco. Gracias, Alice. buenísimo. Gracias. Gracias, Javi. Gracias, Luisa, Lisa. Gracias, Luisa. me diste pie para seguir hablando de eso porque la verdad que es muy interesante la red que formamos entre sedes, porque estábamos medio desarticulados nosotros también. Nosotros habíamos hecho en un momento reuniones semanales de referentes de sede, o sea, de sedes nos articulábamos semanalmente. Ya en un momento. Y ahora también estamos como desarticulados y me acordaba ahí ¿quién era? Creo que Andrea contaba que los chicos también están todos divididos, hay un Sí. contexto donde estamos muy divididos y también estos espacios nos unen de alguna manera y de muchas maneras también, tanto como los proyectos que lo podemos vincular, podemos superar, ¿no? Proyectos de acción que digamos, que nos apelen a varias sedes. Nosotros hicimos uno cultural que también tratamos de incorporar sedes de alguna manera. No funcionó, pero ya va a funcionar. Por ejemplo, hicimos un evento donde hicimos ferias y queríamos que sedes, o sea, otros espacios de fin. No, en realidad funcionó porque Luisa vino con la sede y escribieron ahí ustedes. Así que sí funcionó. Hicimos una red ahí donde esa sede vino a escribir a nuestro evento. Se anotaron como 7 y yo supongo que por lo menos esos 7, no sé si se anotaron los 7, pero alguno sirvió, o por lo menos estuvo la puerta, no sé. Está Estuvo por ahí bueno, la está intención bueno. de hacer eso. Nada, también es como superar también, esos proyectos pueden ser, digamos, un horizonte quizás, es hacer, ¿no? Redes que podamos hacer algo Totalmente. colectivo cuando nos conecten los módulos, no sé. Sí, Y sí, Luisa, totalmente. yo te admiro mucho, tienen un gran trabajo ahí en materia de educación, por eso yo sabía que te iba a gustar este espacio y hacer esto, porque ustedes son un orgullo de la región por lo que hacen con educación ahí, con los pibes, con los estudiantes, con adolescentes, todo. Qué bueno, muy bueno. Igual este ámbito de la educación para jóvenes y adultos es novedad para nosotros. Te digo, Ah, yo me sumo a lo que hago retweet, Andrea. Yo voy a aprender también de todo Exacto. este proceso y va a ser hermoso aprender. Sí, sí, creo Qué que sí. bueno. bueno, Bueno, a disposición para lo que necesiten, acá estamos. Nos chiflan y organizamos lo que necesiten. gracias, Bien, Ali. Gracias, bien, porque gracias. nos salimos re aireados nosotros siempre que Exacto. estamos. Bueno, Sí, claro. sí, más vale, más vale. Sí, 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 sí. Bueno, entonces voy cerrando la grabación. Dale. Dale. Bueno, yo